¿Qué hay en la Biblia para que este hombre esté tan enamorado de eso, ¿no? Sí. Y yo quería tener una Biblia, pero en mi casa no había ninguna Biblia. Pues la verdad es que de todos esos jóvenes, algunos abandonaron el camino de Dios. Sí. No sé ahora mismo dónde están porque no hemos tenido contactos con ellos, pero la mayoría son personas que siguen en el camino de Dios. Así que lo que hice fue unas muñecas de trapo que todavía hoy juegan con ellas. Fíjate. Mi nieta juega con una de ellas. Sí. Entonces... Si no fuera por ti, Jesús, yo no tendría vida. Si no fuera por ti, mi alma moriría. Si no fuera por esas aguas. Bienvenidos a Historias de Fe, de la Iglesia Bíblica Reto a la Esperanza en Madrid. Estamos ubicados en el Camino de las Hormigueras 139 en el Polígono Industrial de Villa de Vallecas. Te queremos invitar a que también puedas conocer nuestra librería cristiana. Te esperamos. En el capítulo 16 del libro de los Hechos existe una historia que nos habla acerca de una mujer que era vendedora de telas de púrpura, que era de Filipos, pero que también adoraba a Dios. Cierto día, siendo día de reposo, ella oraba con otras mujeres. Pero el Señor abrió su corazón para que escuchara el mensaje de Pablo. Luego fue bautizada y hospedó a los hermanos. Esta es la historia de Lidia. Hoy nos acompaña Pilar Tello, mejor conocida con todo y respeto y cariño como Pili. Y esta es su historia de fe. Bienvenida, Pili. Gracias. Sí, estamos aquí, ¿no? en nuestras instalaciones en la iglesia. ¿No? Queremos agradecerte que nos acompañes, ¿no? Que nos permitas conocerte, que la gente también pues tenga la oportunidad de saber quién eres. Y bueno, Pili, no sé si tú nos pudieras hablar de dónde naciste, dónde te criaste, y estamos atentos a escucharte. Pues lo primero es un privilegio poder estar aquí contando mi pequeña historia de fe. Y era interesante lo que acababas de decir. Ayer mismo estaba leyendo yo lo de Lidia y la vendedora de púrpura. Pero bueno, volviendo a lo que tú me decías, yo nací en un pueblo de Ciudad Real, en Alcázar de San Juan, y soy la segunda de 5 hermanos. Cuando era muy pequeña, yo creo que tenía 4 años, mis padres fueron los emigrantes de los años 60 y se fueron a vivir a un pueblo de Madrid, a Coslada. Por aquel entonces era súper pequeño ese pueblo. Tenía unas casas que había hecho el dueño de la fábrica donde mi padre iba a trabajar y algunas casitas pequeñas. Y ahí realmente fue donde crecí, bueno, toda mi vida estuve allí hasta que me casé. Fíjate, Pili, ¿no? Yo te quiero comentar que Coslada, ¿no? De ahí es mi mujer Sonia, ¿sí? Yo creo que ya conocí por ahí de los años 2006 este lugar y bueno, tiene su encanto. Ya no es tan pequeñito, pero ahora ahí hay bastante gente, ¿no? Coslada, cerca de aquí, de nosotros, aquí en Vallecas, donde estamos, ¿no? Y bueno, Pili, tu primer contacto con el Evangelio, ¿sí? Si nos lo pudieras contar, transmitir.
Pues mi primer contacto con el Evangelio, o mejor dicho, mi primer contacto con alguna persona que tenía deseos de conocer a Dios y de ver un poco lo que la Biblia decía, fue con un chico que era testigo de Jehová. Fíjate. Yo tenía como 17 años, lo conocí en una discoteca y él empezó a hablarme de la Biblia y lo importante que para él era. Y bueno, pues ahí estuvimos un poco de tiempo ahí saliendo y eso, pero algunas cosas que él decía a mí no me parecían demasiado extremistas. Por ejemplo, que él decía que él nunca iba a permitir que le dieran una transfusión de sangre, ni si tenía un hijo se la iba a permitir que se la hicieran a él, aunque sí tenía alguna enfermedad. Entonces todo aquello me pareció un poco extremo, sí, todas esas cosas. Y yo decidí dejar la relación y eso. Pero sí que lo que pasó ahí fue que lo que dejó en mí fue un deseo de decir, bueno, ¿qué hay en la Biblia para que este hombre esté tan enamorado de eso, ¿no? Sí. Y yo quería tener una Biblia, pero en mi casa no había ninguna Biblia. Pero tenía una amiga mía que me dijo, pues mira, yo te puedo dejar un Nuevo Testamento, porque mi madre ha comprado una mujer extranjera, vino vendiendo Biblias y Nuevos Testamentos casa por casa, ahí en Coslada, Coslada, ¿no? Exactamente. En Coslada, sí. Y entonces dice, mi madre la ha comprado. Y entonces, bueno, yo tuve ese Nuevo Testamento en mis manos. Con el tiempo me di cuenta de que ese Nuevo Testamento era la versión de Dios habla hoy. Ah, fíjate. Porque cuando empecé a ir a una iglesia evangélica, me di cuenta de los dibujitos que había, eran los que yo había visto en ese Nuevo Testamento. Así que la verdad es que ahora doy gracias a Dios por esa mujer, porque vendió Biblias y Nuevos Testamentos por ese pueblo de Coslada, que era de verdad remoto por aquel entonces, y llegó a mis manos. Y fíjate, y nunca supiste quién era ni de dónde era. Bueno, sabemos que llevaba el Nuevo Testamento, ¿no? Fíjate. Nada de nada. Nada, no, pero a mí siempre, mira, Pili, me ha llamado la atención esta manera, ¿no? De que Dios actúa, ¿no? ¿Por qué? Porque, fíjate, yo te puedo decir que en los sitios más remotos, en este caso en mi país, hay gente dispuesta, ¿no? Dispuesta a llevar, ¿verdad? Ejemplares del Nuevo Testamento, de la Biblia, para que, pues, en definitiva, sea leída, ¿no? Y yo creo que aquí es importante, ¿no? Y dejarlo a la gente que nos está escuchando, pues que tú también, ¿no? Puedes ser esa persona, ¿no? De poder regalarle a alguien un Nuevo Testamento, una Biblia en sí, para que lo pueda leer. Yo te comentaba hace unos instantes que la primera Biblia ya física que yo tuve en mi casa, mi mamá me la regaló. Era una nueva versión internacional, ¿sí? Pero fueron de las primeras letras que yo pude leer, a lo mejor sin entenderlas tanto, pero yo creo que ahí Dios, al igual que a ti, pues fue sembrando su semillita, ¿no? Y bueno, entonces después de eso, Pili, de que empiezas a leer el Nuevo Testamento con los dibujitos de la Dios habla hoy, ¿qué pasó? Pues que yo quería tener una Biblia completa. Yo ahí realmente en ese Nuevo Testamento encontré la figura de Jesús. Y fue algo que me impactó, ¿no? Cómo estaba con la gente, los milagros, y que murió en una cruz. Por aquel entonces no pude, claro, por supuesto, no pude entender el impacto de esa muerte, lo que significaba. Pero sí, todo aquello me impactó. Pero yo quería tener una Biblia entera. Y entonces recuerdo un día de verano,
que estaba mi hermana con una de sus amigas, y entonces estábamos hablando de eso y me dijo, mis hermanos son evangélicos, ellos te pueden comprar una Biblia. De hecho, mañana se bautiza, el domingo se bautiza mi hermana, si quieres podemos ir. Sí. Y entonces ese fue el primer contacto que yo tuve con la iglesia evangélica. Fíjate. Fue en el bautismo de esta mujer y bueno, y ahí, igual que en medio de los testigos de Jehová había encontrado cosas extrañas, Sí. sin embargo, cuando fui a aquella pequeña iglesia no encontré ninguna cosa extraña. Sí. Hablaban del Evangelio, eran gente cariñosa, no sé, era todo muy normal. Y bueno, pues ese fue mi primer contacto con la iglesia evangélica. Interesante, ¿no? Porque es que a veces, ¿no? Fíjate, Dios, ¿verdad? En su amor nos pone detallitos en nuestra vida para que podamos volvernos hacia Él. Y aunque sean los más mínimos, pueden ser luego en una vida los más trascendentales, ¿no? Como en este caso, te lleva, vas a este lugar y encuentras todo lo que tú nos has contado en tu historia de fe. Y ahora yo creo que la siguiente pregunta obligatoria es si nos puedes dar tu testimonio. Bueno, pues como he dicho, el primer contacto es ahí en la iglesia. Esta chica, esta mujer, sí que se interesó por mí, estuvo ahí como llamándome. Por ejemplo, me invitó al bautismo de Vences. Sí. Pero yo no fui. Sí, no fui. Pero sí que ella se estuvo ahí interesando por mí y eso. De vez en cuando yo iba a unas reuniones de jóvenes que en ellas estaba Vences. Sí. Pero era como algo que, no sé, que no terminaba yo de arrancar, de decir, de rendir mi vida a Dios. Exacto. Pero recuerdo que un domingo por la noche salía de una discoteca y llegué subiendo las escaleras de mi casa. Sí. Le dije, Señor, yo sentía en mi corazón que el Señor me estaba llamando. Y ahí fue mi oración. Dije, Señor, sé que me estás llamando. No quiero ser más rebelde a tu llamado y quiero entregar mi vida a ti. Entonces, al sábado siguiente, sí, fui a una reunión de jóvenes donde estaba Vences, estaba esta mujer que te he dicho que era la que estaba un poco detrás de mí. Y ahí cuando terminó la reunión el pastor dijo, ¿alguien tiene algo que decir? Digo, sí, yo quiero entregar mi vida a Dios. Sí. Y así fue, no hubo ni mucho, pero sí fue una convicción que yo tenía de que Dios me estaba buscando y que yo no quería alejarme más. Fíjate, ahorita antes de que pronunciaras la palabra convicción, Dios se venía a mi mente, ¿no? Diciendo, ¿cómo recordarás tú ese momento, Pili? ¿Cómo lo recordaré? Sí. No sé. Fíjate, te lo he podido contar subiendo las escaleras de mi casa. Sí. No sé, es algo muy entrañable. Yo qué sé, no puedo decir ahí mucho, pero sí que es algo que lo tengo ahí muy fuerte. Muy fuerte, sí. ¿no? Sí. Y me bauticé muy pronto. Al mes me bauticé y empecé también a colaborar en las pequeñas cosas ahí en la iglesia. Sí, lo tenía claro. Todo eso. Bueno, mira, en el transcurso de lo que llevamos conversando, nos hemos escuchado varias veces el nombre de Vences, ¿sí? Quiero, llegaremos, ¿no? ¿Verdad? A este punto, pero comentarle a la gente que nos está acompañando que Pili, con todo cariño, como le hemos dicho, es la mujer, la esposa de nuestro profesor aquí en la Iglesia Bíblica Reto a la Esperanza en Madrid, Wenceslao Calvo. Pero bueno, llegaremos sí, un poquito ahí. Vale, entonces ya empiezas a ir ahí con los jóvenes, ¿sí? un grupito, y ya había esa inquietud de servir y todo. ¿Qué fueron de esos jóvenes, Pili, si te puedes acordar?
Bueno, algunos de ellos siguen en la obra. En la obra. Y algunos de ellos son nuestros mejores amigos. Uno de ellos, Manolo García, y su mujer. Pues la verdad es que de todos esos jóvenes, algunos abandonaron el camino de Dios. Sí. No sé ahora mismo dónde están porque no hemos tenido contactos con ellos, pero la mayoría son personas que siguen en el camino de Dios. Sí, sí. No, pues fíjate, ¿no? Gloria a Dios también por sus vidas, ¿no? A mí siempre me ha impactado, Pili, el escuchar, ¿verdad? Que en este caso, ¿no? Tanto tú como nuestro profesor, como Manolo García, su mujer, pues tuvieron una juventud, ¿sí? La entregaron a Dios y bueno, y están aquí con nosotros. Y ahora somos viejecitos. Sí, no, pero bueno, viejecitos, pero también gracias a Dios que pudieron envejecer en Cristo Jesús, pues sí, ¿verdad? Sí, eso está bien. Y bueno, Pili, ¿trabajaste en algún sitio? ¿O cómo fue ya el tomar ya una decisión concreta de servir al Señor? Bueno, ¿cómo fue una decisión concreta? Pues realmente todo lo del servicio iba involucrado así en la iglesia, lo que hacía, ¿no? Por aquel entonces, recién convertida, se necesitaba mucho colaborar con los niños y entonces pues ahí estuve colaborando con los niños, ¿no? Y en la escuela dominical. Yo creo que recién convertida, creo que eso fue lo que hice. Las necesidades que había eran esas y esas fueron las que pude suplir de alguna forma. Sí. Bueno, y ahora yo creo que sí vamos a llegar, ¿no? al momento de decir cómo conociste a nuestro profesor. Pues Vences estaba en la iglesia. Cuando yo llegué, la primera vez no, cuando fui la primera vez él no había llegado todavía. Eso fue en el verano del 74. Ay, yo todavía ni había nacido. Sí. Pues era en el verano del 74. Entonces Vences llegó a la iglesia en noviembre más o menos del 74. Y yo luego ya fue en la primavera del 75 cuando ya llegué a la iglesia, me bauticé y empecé a servir allí un poquito. Pues ahí nos conocimos y al año de estar yo en la iglesia nos hicimos novios. Estuvimos luego 2 años de novios y nos casamos. Y es interesante que cuando éramos novios, ya Vences un día, me acuerdo perfectamente que paseando por un parque, Vences me comentó que él sentía que Dios le llamaba a ser como el minero que baja a la mina, saca la preciosa piedras y las puede compartir con el pueblo, ¿no? Y él sentía que ese era su llamado. Su mina era la Biblia. Mina era la Biblia. Entonces, y ya desde aquel momento supe con certeza que un día Vences dejaría su trabajo para dedicarse totalmente a la obra del Señor. A la obra del Señor, ¿no? Y bueno, fíjate, son relativamente jóvenes, se casaron. Sí. Sí, ¿no? Sí. Yo no tenía todavía 21 años. 21 años, sí. No los tenía todavía, y Vences 23. 23, no, fíjate, no me quiero recordar, ¿no? Que hemos durante estos últimos 2 años, 3, pues he compartido muchos momentos con nuestro profesor. Bueno, yo siempre le llamo así, ¿no? Con tu esposo, con nuestro profesor. Y siempre me ha llamado la atención, ¿verdad? Que tú me platicas, ¿no? La pasión que ha tenido por la Biblia. Sí. ¿No? Por la Biblia. Y qué bueno, la verdad, que, pues que Dios, ¿verdad? Dentro de su voluntad, pues permitió que se casasen y que formaran una bonita familia, ¿no? Entonces,
Pili, aquí fíjate, ¿no? Yo te quiero dar un poco acerca de mi testimonio. A mí la decisión de poder decir, Señor, yo te sirvo con todo mi corazón, no fue sencilla en el sentido de que yo estaba estudiando la carrera de Derecho, ¿sí? Y eso era siempre lo que a mí me tenía, ¿no? Tú tienes que terminar tus estudios, pero en definitiva, ¿no? Vino esa convicción que tú nos has compartido también, ¿no? De decir, Señor, si tú no quieres que sea, en este caso, abogado, yo te lo entrego a ti. O sea, yo no sé qué va a pasar, ¿no? Cuando se lo dije a mi padre, yo creo que también Dios sobró ahí, ¿no? Porque pues él me pagaba la universidad. Yo creo que era su sueño, ¿verdad? Poder ver que su hijo terminara sus estudios, pero no se dio. Pero yo, la verdad, me he asombrado tanto de cómo Dios ha trabajado en él para poder respetar la decisión que yo había tomado, ¿no? Y el día de hoy, pues no me arrepiento, ¿no? De que fue una buena decisión, la mejor de mi vida, ¿no? Y en ese trayecto, Pili, que compartían de si servían al Señor o no servían al Señor, ¿por qué dificultades o por qué luchas ustedes se enfrentaron ya como familia? Bueno, bastantes, porque Vences estuvo trabajando 7 años después de casarnos, 7 años en una fábrica de leche. Él tenía, los últimos años estuvo como jefe de la sección de informática. Entonces tenía un buen sueldo y mucha responsabilidad. Entonces nos dimos cuenta de que él fue el primero, claro, en darse cuenta de que o se dedicaba a la informática o se dedicaba a la obra. Por aquel entonces en la iglesia había un liderazgo no había un liderazgo así firme, ¿no? El pastor que habíamos tenido se había ido. Sí. Y entonces habían quedado 2 ancianos y 2 diáconos, él era uno de ellos, pero Vences era el que más compartía la palabra. Y lo que pasó era que él estaba en algunas reuniones, no podía asistir porque el trabajo le demandaba tanto que no podía. Yo recuerdo algunas reuniones que no, ha llamado Vences que no puede venir. Entonces, claro, fue ahí el tiempo en el que había que decidir. Sí, sí. Y bueno, al final decidió que era el momento que había que dejar el trabajo. Para mí fue muy complicado. Eso es lo que te Para mí fue muy complicado porque yo podía haber vivido felizmente con un buen sueldo y con poca responsabilidad en la iglesia. Claro. Podía haber vivido de esa forma. Pero yo sabía que no era la voluntad de Dios. Así que oramos, ayunamos y fuimos para adelante. Y la iglesia nos daba los diezmos, pero era muy poco dinero porque éramos pocos. Aunque de verdad que la iglesia fue muy fiel. Pero éramos muy pocos y había poco dinero. Pero Dios nos enseñó, proveyó de un montón de formas. Recuerdo un centro de rehabilitación también que nos estuvo proveyendo por 2 años de comida, con yogures, fruta, verdura, todos los fines, todos los sábados lo traía. Y también ideas. Dios nos dio tantas ideas para poder estirar lo más posible el dinero que teníamos. Sí, a ver, Pili, a ver, una idea, si nos pudieras decir. Pues mira, recuerdo perfectamente que hubo un momento que ya teníamos 3 niñas. Sí. Y recuerdo unas navidades que yo fui a una tienda y aparté unos poquitos juguetes para nuestras hijas. Pero llegó el momento de recogerlos y no había dinero para recogerlos. Y entonces fui a la tienda y le dije, mire, lo siento, pero no puedo. Lo que dejé aquí no puedo sacarlo.
Así que me dijo, bueno, pues no te preocupes, coge algo más pequeño, dice, y ya está. Digo, vale. Pero con todo y con eso dije, no, mis hijas no se van a quedar sin regalos. Así que lo que hice fue unas muñecas de trapo que todavía hoy juegan con ellas. Fíjate. Mi nieta juega con una de ellas. Sí. Entonces, sí, y otras cosas así, pero os recuerdo eso como algo muy entrañable, No, que pues el sí. Día de Reyes mis hijas tenían sus regalos y eso. No, y ahora imagínate ver a tus nietas. Sí, dijiste. a mi nieta. No, Sí, no. jugando con ellas. Sí, no, pero fíjate, esto se lo voy a preguntar también al profesor, porque es que tú lo has dicho bien, ¿no? Es algo entrañable, ¿no? Sí. Algo entrañable que bueno, que Dios, qué bueno que te dio ese intención y que lo pudiste poner en práctica, ¿no? Sí, en la Biblia hay un proverbio que dice que en el barbecho de los pobres hay mucho pan, pero se pierde por causa de inteligencia. Ajá. Y yo dije, Señor, dame inteligencia para en este barbecho sacar el mayor partido posible. Sí. Y de verdad que Dios nos ayudó. Sí, Sí. Interesante. Bueno, pues ahí, ¿no? También te ponemos el día de hoy este reto, ¿verdad? ¿No? Claro está, que Dios te dé, que le pidas a Dios que te dé sabiduría, ¿no? Para que puedas enfrentar o llevar a cabo lo que estés haciendo al día de hoy. Bueno, Pili, ¿qué tiempo ustedes fueron pastores? 35 años. 35 años. En la iglesia estuvimos 45 años. Casi mi edad. Casi mi Sí, edad, es verdad. sí, ¿no? Estuvimos 45 años, Sí. de los cuales 35 años sirviendo a pleno tiempo. A pleno tiempo. Sí, Sí, sí. ¿no? Y bueno, me imagino que también, ¿no? Sus buenos momentos, sus malos momentos. Pero yo te quería, si nos pudieras contar algo así, un buen momento que tú recuerdes así. Un buen momento. Sí. Pues creo que los mejores momentos, Raúl, han sido cuando hemos visto a personas Sí. con mucha necesidad Eso. viniendo, llorando y diciendo, Señor, perdóname. Eso para nosotros ha sido los mejores momentos, ¿no? Sí. Ver eso, que hemos podido ayudar a personas a eso, a salir de ese agujero donde estaban metidos y verlos crecer espiritualmente. Eso ha sido lo mejor, lo más entrañable, ¿no? Que hemos visto. Claro, sí. está así. Sí. Y bueno, y por consiguiente, ¿alguna dificultad que tú recuerdes así? Sí, bastantes. Sí, sobre todo también el estar con las personas, a veces, trabajar con las personas es muy difícil. Sí. Y entonces no sé, no puedo así concretar ahí algo específicamente. Sí, no lo puedes concretar, No. pero no lo estás transmitiendo. Sí. ¿eh? Pero sí, trabajar con las personas a veces es muy difícil y eso creo que fue la cosa más complicada, ¿no? Ujú. Y también ver otra cosa que para mí por lo menos fue un poco triste, ¿no? Es ver que la iglesia no crecía como queríamos, Sí. pero es lo que vimos, y entonces es lo que Dios proveyó. Por aquel entonces no hubo un crecimiento muy grande. Y claro, y eso era un poco desalentador, ver Sí. años y años y años trabajando y que no veías mucho fruto. Sí. No, entonces... Pero bueno, la verdad es que damos muchísimas gracias a Dios porque después de 35 años hemos podido salir de la iglesia dejando un ministerio establecido. No, pues Lo sí. que en estos años estamos viendo iglesias que es que no se puede jubilar los pastores Claro. porque no hay nadie que continúe detrás de ellos. De ello, ¿no? bueno. Entonces, damos gracias a Dios que a pesar de no haber sido demasiado crecimiento, Sí. sí que ha habido una continuidad a lo que A lo que digo. se empezó. Bueno, pues
interesante lo que nos estás comentando, ¿no? Bueno, Pili, tú sabes que el motor de esta entrevista, cuando te propuse hacerla, a mí me interesaba mucho, ¿no? El saber cómo ha sido el acompañamiento con nuestro profesor, ¿sabes? Porque nosotros, del tiempo que le conozco, le he visto que viene a un sitio, viene con nosotros, pero detrás de todo esto tú estás y has estado ahí. ¿Durante cuánto tiempo tienen de casados? 48 años. 48. ¿Cuándo fue cuando celebramos aquí su aniversario? ¿Hace un año o hace dos? Dos años. Hace 47, dos, fíjate, 47, sí. Sí. ¿Cómo ha sido ese acompañamiento, Pili? Bueno, pues yo tenía muy claro que Vences iba a dejar el trabajo, que iba a dedicarse a la obra y entonces lo que yo nunca quise ser para él era un obstáculo, sino al contrario, ser pues eso, de alentarle, animarle en los momentos difíciles, escucharle, estar ahí a su lado y siempre decirle la verdad, no es alguna cosa. Sí, sí. Entonces, pues yo creo que esa ha sido la forma en la cual he estado con él pues en todo momento, en los buenos, en los malos y eso. Fíjate, qué bonito. Creo que es algo muy sencillo, pero... Sí, pero también luego hay veces difícil de aplicar, ¿verdad? Sí, pero es el día a día. El día a día. Claro, es el día a día. Hombre, pues imagínate, es que 47 años de casados. Y 2 de novios. 40, uy, no, pues sí. Una vida. Una vida. Una vida, sí, ¿no? Sí, y sí. bueno, y aquí también lo interesante es saber que esa historia, esa vida juntos, pues también Dios estaba ahí. Ya ha estado y estará presente. Bueno, Pili, no sé si tú nos quieras decir algo, ¿no? A la gente que nos esté escuchando, porque yo creo que ya estamos por terminar. Un breve mensajito de lo que tú quieras, ¿no? A algo, a las personas. Bueno, que Dios es fiel. Dios es fiel. Y que Dios siempre es bueno. Dios siempre es bueno. Aunque a veces no veamos la bondad de Dios como nosotros queremos, Dios siempre es bueno. Entonces, yo creo que ese sería el mensaje para ti, amigo, amiga, hermano, hermana, saber que Dios siempre es bueno. Para finalizar, me gustaría, ¿verdad?, leer unas palabras de Jesús que están plasmadas en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 25, que nos dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Decía Jesús, mirad las aves de cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros, por mucho que se afañe, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pues pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad
de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Y esto es desde aquí, de la Iglesia Bíblica Reto a la Esperanza en Madrid. Te queremos invitar a que primeramente busques el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadido. Que Dios te bendiga y te esperamos en el próximo capítulo de Historias de Fe. Que derramaste por mí, yo no podría pasar la eternidad junto a ti.